Muchas gracias Activision. La serie de Halloween ha regresado y ya puedes conseguir más giros gratis. Así es amigos, giros gratis en series recicladas y recuerden que se espera la del Zodiaco. También podría llegar la Urban Tracker de anime que se puede conseguir gratis con boletos. Nuevo camuflaje, skin gratis de Manta Ray y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más llegará al juego? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información súper interesante, entre ellas el Urban Tracker de anime y obviamente el nuevo contenido que se espera para la temporada número 10. Antes me gustaría agradecer a Toallín y al Marucho Online por hacerse miembros del canal, por supuesto también a los demás miembros y a toda mi comunidad, de verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, pasemos a continuar. Empecemos este video con una noticia extremadamente brutal, y es que como sabemos llegó la serie de Halloween, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que a pesar de ser una serie reciclada, en evento temático llegaron 10 giros gratis solamente por conectarnos y completar tareas muy sencillas. Para la gente que juega COD Mobile sabe perfectamente que no es común que los de Activision regalen puntos de serie en series recicladas. En teoría se esperaba que solamente llegaran para la versión de Garena, pero también llegaron para la global. La gente nueva puede conseguir 3 más en colección de serie. Mucha gente dice que podemos conseguir un arma legendaria asegurada si guardamos los 10 giros y los tiramos de una, pero eso es mentira. No importa si tiras de 1 en 1 o de 10 en 10, si te toca será simplemente la suerte, aunque eso sí, selecciona el arma que quieres para que tenga más oportunidad. Recuerden que les comenté que la serie del Zodiaco podría llegar este 11 de noviembre, pues sí amigos, si no te gusta la de Halloween puedes guardar tus boletos para girarlos en las del Zodiaco. De momento no sabemos si también darán puntos de serie en caso de que llegue la del Zodiaco, pero es muy probable ya que en esa de Halloween sí han dado. Eso sí, si no llega no pasa nada porque esta termina en 40 días. Ahora pasamos con una buena noticia, y es que según información la colaboración con Ichimio podría regresar. Esta colaboración es demasiado sencilla, realmente no es relevante, solamente trae un evento mínimo y una caja fuerte. Sin embargo la caja fuerte llama la atención ya que trae una Urban de anime bastante guapa por cierto, y esta caja se puede girar con los boletos gratis. Por supuesto aún no se confirma que sea para la temporada 10, aunque puede ser porque como dije la colaboración es realmente muy sencilla. También trae una M4 con un diseño genial, aunque la verdad la mira no es tan cómoda, yo la tengo y la verdad no me gustó tanto, pero el personaje sí. Cuando salga más información sobre su fecha exacta de salida te lo voy a compartir, mientras tanto se espera que sea muy pronto. A la que sí ya puedes reclamar desde el día de hoy está en eventos especiales. Nos vamos a la selección de partidas o fiesta de partidas y aquí podemos verla. Es bien sabido que por completar partidas nos dan fichas y se pueden canjear en una tienda que se abre por fases. Ya tenemos la fase 3. En la fase 3 de la tienda tenemos una skin de la Manta Ray, la verdad no está mal, aunque seguramente algunos ya la tienen, pero los nuevos ahora es oportunidad de conseguirlo. Si no te gusta la skin no la reclames, porque recuerda que hay un montón de tareas y un montón de tiempo y esta tienda se irá actualizando, así que sí, los puntos se pueden guardar y cuando salga algo mejor en una fase mejor, puedes reclamar a la skin que te guste. De momento yo no lo voy a estar reclamando. Este mes estuve sorteando la skin del Undertaker y es hora de elegir al ganador. Elegimos un video aleatorio y escogeremos un comentario al azar. Entonces le daremos en la opción que dice elegir al ganador y el primer comentario que salga es el que se llevará esta skin. Aquí lo tenemos, Olax1 es el ganador de la skin del Undertaker. Si no ganaste nada no te preocupes, muy seguramente el próximo mes haremos otro sorteo con otra recompensa, así que solamente hay que estar atentos. Obviamente no se puede dar a todo el mundo, pero se hace lo que se puede apoyando a parte de la comunidad. Espero que lo entiendan amigos, y ahora sí pasemos con la demás información. En 6 días más o menos se va el camuflaje que tenemos actualmente en registro de contenedores, este que se ve como un verde agua. La verdad este camuflaje nunca me terminó de convencer del todo, no se me hace interesante, creo que está muy simple, pero el próximo pinta para algo mucho mejor. Aunque no tenemos la apariencia del próximo camuflaje, ya sabemos que se llamará camuflaje de fuego o camuflaje de flama. Además los de Activision publicaron esta imagen. En esta caja se puede ver un caramelo y la caja del próximo camuflaje, aunque la verdad no sé cómo se verá en partida, ya que actualmente tenemos el de lava y tenemos este que es el de poder de Nova. Yo creo que será como este pero un poquito más de color amarillo.
Un nuevo modo que estará llegando en esta próxima temporada número 10 es el de choque de Goliaths, donde básicamente piloteas un Goliath y por conseguir mejoras también consigues habilidades especiales. Este modo se me hace muy divertido, ya que si bien es cierto no es partidas igualadas, la gente que te pone suele ser la mayoría real y se siente realmente la tensión. Lo que sí me gustaría es que en este modo no haya ni un solo bot, de hecho en ninguna pública que existan bots, simplemente que te ponga con gente que es malita para que de esta manera no llegue alguien a tryhardearla. Eso realmente será difícil, ya que en Shipment la gente saca rachas como si no hubiera un mañana. Ahora imagínate que harán con gente mala, seguramente se van a aprovechar de que son más manquitos. Otro modo que también estará de vuelta es el Gran Ventisca, ese que te transformas en pollo, un conejo, no sé qué rayo sea esa vaina, bro. Aunque sé que a mucha gente este modo le puede parecer divertido, a mí la verdad se me hace malísimo, ya que prácticamente toda la partida es puro correr. No me vayan a funar, amigos, claramente es mi opinión, cada uno opina de diferente manera, esta es la mía y ya está, no pasa nada. Creo que hay modos más interesantes, por ejemplo el de caza de accesorios. Lamentablemente Activision en estos modos no les da mucha atención, no le mete recompensas buenas o mínimo una tabla de clasificación. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente se motiva a seguir viciando a ese modo o a ese minijuego. Guerra terrestre también estará llegando, en esta ocasión será 12 contra 12, yo creo que este lo van a incluir en la sección de torneo, aunque realmente no estoy completamente seguro. Recuerden que actualmente el mapa de Alcatraz está activo, por lo que quiere decir que el próximo torneo podría ser el mapa de Cry o simplemente otro modo como Blitz. Hablando de modos, el modo persecución también estará disponible, aunque la verdad yo ese nunca lo jugué, no sé de qué va, así que mejor me reservo los comentarios. Recuerden que en la próxima temporada no se reinician los rangos, para la gente que está preguntando sería hasta la temporada número 11. Esperemos que en la temporada número 10 o en la temporada número 11 tengamos información sobre la caja misión de élite porque está muy cerca. ¿Saben que está más cerca, amigos? El AK-117, sí, porque recuerden que en teoría se va en enero y faltan prácticamente 2 meses. Hay que estar atentos a la información porque en cualquier momento puede caer alguna novedad y tenemos que estar al tanto para que de esta manera nos enteremos cuál podría ser la nueva arma mítica. Me quedé uno de vida, casi me muero por zona, pero mientras tanto vamos a pasar a despedir este video. Te recuerdo que el miércoles por la tarde se reinicia el pase de batalla para que lo suba lo más rápido posible. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Ojalá ustedes ganen algo bueno con los giros, al menos una legendaria, y si no pues F señores, pero es lo que tenemos. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir y agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.